de toser trabajando 12 horas. Cobra 2 monedas al mes para mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Radio La Voz, Andando Utopías, canciones, poemas y noticias. Acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. A continuación, Detrás de los muros, con la conducción de Fernando Isas. Te llamo, aprieto con fuerza tu mano, beso la tierra que pisan tus pies, sé que por ti la vida daré, la vida daré. Amigos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Detrás de los Muros, sumando voces de la diáspora palestina en la Argentina. Marhaba, ahla wa sahlan, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Un programa libre de apartheid israelí. Hoy es día lunes 22 de noviembre de 2021. Estamos transitando nuestra emisión número 737 en este 11º año de Detrás de los Muros en el aire. Hoy en la transmisión, en la emisión a través de Radio La Voz, Andando Utopías, del cual formamos parte y forma parte también de la red de programas de radio Vamos a Andar y de la Cooperativa de Trabajo de Arte y Comunicación Juan Salvo. Una utopía de un grupo de amigos, amigas, compañeros, compañeras, por una comunicación nacional y popular que nos permita intentar al menos romper la hegemonía de algunos medios de comunicación y fundamentalmente intentar llevar adelante una comunicación nacional y popular a todo el abanico poblacional. Mi nombre es Fernando Isas y hacemos Detrás de los Muros en la producción Estela Horvat, Zahira Isas, en el segmento Stop the Wall, Paren el Muro, filial argentina, la licenciada Julieta Ábalos, en el segmento de la agenda global, una politóloga, periodista, nuestra compañera Valeria Rodríguez, aportando una mirada sobre la diáspora palestina en la Argentina, la profesora Mariela Flores Torre, investigadora del CONICET y docente en nuestra Universidad San Juan Bosco de nuestra ciudad de Trelew en la Patagonia, y además miembro de la Cátedra Estudios Palestinos de la UBA. En logo, traducciones fundamentalmente de todos los materiales que compartimos en el programa, y artículos e investigaciones desde su enorme generosidad. Por eso digo que de traducciones y algunas otras cosas más, nuestra querida hermana, compañera, la licenciada Bea Espín. Hoy, 2 días después, estamos conmemorando el Día de la Soberanía en nuestro país, y como a mí me gusta decir desde hace algunos años a esta parte, que en realidad lo que tenemos que celebrar y conmemorar es en plural, el Día de las Soberanías, porque por suerte, felizmente, después de un arduo estadio comunicacional y de toma de conciencia en los argentinos, o al menos cierto sector de los argentinos y argentinas, hemos empezado a darnos cuenta y a hablar en términos de todas las soberanías que están en juego en todos los países, no solamente en nuestra República Argentina. Sin ir más lejos, vemos el encuentro por el calentamiento global que hubo hace pocos días, donde por supuesto los países
poderoso, el pequeño club de países poderosos, hablaban de la necesidad, de la urgencia de evitar el calentamiento global, del uso de combustibles que no dañaran tanto el planeta, y pocos días después de los acuerdos que firmaron y que llegaron a emitir comunicados a la aldea global, se encuentran en otro país del Oriente Medio perteneciente al Golfo Árabe, a la península arábiga, donde están y donde se concentran los mayores productores de petróleo, diciendo que estaban de acuerdo en este nuevo encuentro en que sí hay que renovar las riquezas de la energía que el mundo está generando, pero mientras tanto hay que aumentar la producción de petróleo, de crudo. Bueno, estas son las contradicciones que el mismo sistema nos está entregando. Decía las soberanías, porque justamente en el último tiempo en nuestro país hablábamos no solamente de la soberanía política, la geográfica, la catastral, como suelo mencionar, sino la soberanía de nuestros ríos, por ejemplo, fundamental en el manejo de la mayor entrada, pero también de la mayor fuga de divisas por parte de contrabando y por parte de blanqueo de plata no declarada, que es a través del comercio exterior, que es otra de las soberanías que cobra vital importancia en estos momentos. La circulación, el transporte, la logística a través de nuestros ríos, que si bien hay grupos y comisiones en el Parlamento que están trabajando sobre el tema, en pleno proceso de anunciar los resultados de las elecciones últimas del 14 de noviembre, había miembros del gabinete de nuestro gobierno que estaban comentando off the record, por supuesto, por ahora off the record, que el gobierno está pensando seriamente en la renovación de la vía navegable a manos de la empresa que tenía la concesión hasta el vencimiento pasado en el mes de abril, si la memoria no me falla. Así que, amigos, desde este espacio de comunicación y de lucha por la libertad de los pueblos y por la autodeterminación de los pueblos, seguimos insistiendo que, al igual que en Argentina, en Palestina también se habla en términos de distintas y variadas soberanías, no solamente la soberanía que hace al territorio, que es fundamental casualmente, la invasión por una recomendación de Naciones Unidas, sino también la soberanía sobre el agua, fundamental y particularmente en Palestina, que está manejada permanentemente por la ocupación, y cuando hay algún pequeño resquicio de donde el pueblo palestino pueda manejar su soberanía hídrica, son los lugares donde la ocupación produce la invasión de las napas, casualmente para no hacerlas potables. Hoy es algunos días de algunas efemérides para nosotros que queremos compartir con ustedes. Saludamos desde acá a los 78 años de la independencia del Líbano, que se llevó a cabo, a diferencia de otros países y de pueblos de la zona, de manera pacífica, con la creación en el año 1943, un 22 de noviembre, igual que hoy, la constitución de ese país
y en un clima bastante pacífico para esa década en donde muchos pueblos se cortaban el yugo con el colonialismo europeo, a manos de los franceses, como en el caso del Líbano o de Siria, a manos de los británicos en el caso de Palestina y Transjordania, en el caso de Libia con Italia, de Marruecos con España y Argelia, por supuesto, con la abanderada de la solidaridad, la fraternidad y la libertad, Francia, que hoy sigue formando parte, a pesar de su discurso y de sus colaboraciones, entre comillas, por la lucha de los derechos humanos en todo el mundo, incluido nuestro país en la época de la última dictadura cívico-militar eclesiástica en 1976, pero forma parte de una coalición antidemocrática que intenta derrocar gobiernos democráticos casualmente elegidos en Oriente Medio. Y la otra efeméride que queríamos compartir con ustedes es los 46 años del aniversario de la muerte del generalísimo Francisco Franco en España. Lamentablemente para muchos, como nosotros y muchos españoles y españolas, que no haya sido juzgado, al menos juzgado, y que a partir de un juicio justo que él no ofreció a muchos de sus adversarios políticos y de sus compatriotas, pudiera haber terminado sus días encarcelado como tantos otros genocidas en el mundo, particularmente en nuestro país, que al respecto es un ejemplo de llevar a juicio a las cúpulas que dirigieron las últimas dictaduras, pero también a los ejecutores de esa obediencia debida que siempre se encargan de referir y de citar. Se realizaron elecciones en este fin de semana en Venezuela, contundente en triunfo chavista. Eran elecciones regionales y municipales para elegir los nuevos gobernadores, alcaldes y concejales de las 24 entidades federales del país. El gran polo patriótico Simón Bolívar, alianza de partidos chavistas, ganó en 21, incluyendo la capital Caracas. La oposición obtuvo 3 gobernaciones. Pese a la campaña de Estados Unidos y de la Unión Europea iniciada hace 6 meses para boicotear el proceso electoral, más de 8 millones de venezolanos ejercieron su derecho al voto en una democrática jornada desarrollada pacíficamente. Cabe destacar que en los últimos 22 años se realizaron 29 elecciones en la nación bolivariana. Y en Chile, después de los resultados del día domingo, van a una segunda vuelta electoral para el próximo 19 de diciembre, donde por un poquitito más de 2 puntos, la extrema derecha se impuso a una alianza, a una coalición de izquierda. Al menos estos son los guarismos, con un poquito más del 90% de las mesas escrutadas. El abogado José Antonio Cat obtendría un 28,02% y el candidato del Frente Amplio de izquierda, Gabriel Boric, un 25,60%. La sorpresa de la jornada es el economista libertario Franco Parisi, quien reside en Estados Unidos y ni siquiera ha viajado a Chile para las elecciones, acumulando el 12,99% de los votos, de acuerdo al último conteo oficial. Parisi desplaza así al 4º lugar al oficialista Sebastián Sichel,
con el 12,58%, y a la quinta candidata de centro izquierda, Jasna Proboste, con el 11,74%. Y luego aparecen, nuestro conocido Marco, conocido acá en la Argentina por ser persona de consulta, Marco Enríquez Ominami, un 7,62%, y Eduardo Artés el 1,45% de los votos. Evidentemente nuestros hermanos chilenos también padecen la fuerte presencia de los libertarios de distintos tipos y de distintos tenores, y al igual que como viene ocurriendo con el Brasil de Bolsonaro, con algunos países de la Unión Europea, la derechización, no de las sociedades, de los pueblos, sino de las elecciones, viene con viento a favor ante una evidente caída del sistema, el sistema capitalista en todas sus versiones y en todas sus aristas, con un neoliberalismo que permanentemente está haciendo estrago en todo el país, y torna, inclusive para los más poderosos, situaciones inmanejables en todo el planeta, a lo largo y a lo ancho. Vamos a hacer nuestra primera pauta musical del día de hoy. Vamos a escuchar una alquimia entre Dahman el Jarachi y Maro Hereira, y a Raye Wansafer, Viajero, ¿a dónde vas? Palestina, un gran pueblo y un liderazgo disminuido. La historia del pueblo palestino, con su liderazgo mediocre, es una vieja historia que se remonta al menos a 100 años, y no comenzó con este grupúsculo derrotado en Ramallah. De hecho, es más antigua
es una cuestión relacionada con el colonialismo mismo, con la cultura, la educación, el balance de fuerzas locales, las clases sociales y los partidos, y sobre todo con las contradicciones internas y su esencia social de clase. Este enunciado que muchas de las voces palestinas de la diáspora y bajo ocupación podrían ser los autores de este enunciado, y en realidad tiene un autor, Khaled Barakat, escritor y político palestino, miembro del Frente Popular para la Liberación de Palestina, que en el año 2019, siendo un parlamentario encarcelado por la ocupación israelí, formaba parte de la Knesset, del Parlamento israelí, miembro de un partido árabe dentro de la sociedad política israelí. Fue detenido como tantos otros parlamentarios palestinos. Como dice la ocupación, parlamentarios de origen árabe. Creen, y al menos muchos dirigentes y muchos ciudadanos israelíes insisten con que, negando el gentilicio, los palestinos dejan de existir, no existen. Y en el año 2019, ya liberado después de cerca de 2 años de encarcelamiento, al igual que su camarada Khalida Jarrar, que fue liberada hace cosa de 45 días atrás, fue invitado a conferencias, a charlas en universidades españolas, y el sionismo con su brazo largo intentó presionar al gobierno de España, que estaba invitando a un terrorista cuando en realidad era invitado por su condición de parlamentario palestino o de origen palestino dentro del Parlamento israelí. Por eso es que muchas voces, decía, de bajo ocupación y en la diáspora, suscribimos este enunciado y esta presentación de una mirada de la ocupación y de la invasión permanentes y perpetuas que sufrió el pueblo palestino, de Khaled Barakat. Dice: desde que el pueblo palestino fue víctima de una agresión colonial protagonizada por las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial, queriendo desarraigarlo de su tierra natal, convirtiéndolo en carne de cañón, con el fin de establecer la entidad sionista en Palestina como base del imperialismo, de las fuerzas del colonialismo y de la hegemonía, este pueblo se enfrentó a las bandas sionistas asesinas y criminales y a una coalición dirigida por Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos, que posee todos los medios y el armamento. Este pueblo combatiente inició una acción revolucionaria tras otra y un levantamiento tras otro, y pudo imponer su presencia, conservar su identidad y permanecer en medio de la batalla sin permitir que todos estos enemigos salgan favorecidos en esta batalla, así como no hizo la bandera blanca. Luchó a pesar de lo que soportó el dolor y sacrificios. Este pueblo está consciente, a través de su experiencia histórica y de su profundo sentido de la realidad, de que se encuentra en la primera fila de una gran batalla librada por una gran civilización, una nación árabe que emergió por debajo del control y del dominio otomano para encontrarse bajo el yugo de un colonialismo extranjero y de una tiranía interna de un nuevo estilo. Algunos pueden preguntar cómo es que el pueblo palestino acepta un liderazgo mediocre como lo es la Autoridad Autónoma o Autoridad Nacional Palestina y Mahmoud Abbas en Ramallah. La misma pregunta también es válida para todos los pueblos que aceptan su propio sistema político ilegítimo.
cómo acepta el gran pueblo egipcio el régimen del dictador el Sisi, cómo acepta el pueblo libanés el sistema sectario de cuotas. La anterior pregunta no se le debe dirigir al pueblo, y esto tiene mucha carga de picardía y superficialidad. La autoridad palestina es parte integral del proyecto colonial sionista y es una herramienta para liquidar y eliminar la causa. Más bien es una pregunta que debe ser dirigida a las fuerzas políticas que se presentan como corrientes de la resistencia y de liberación, y a los movimientos de oposición distintos a la autoridad y a su proyecto, quienes señalan en su programa teórico que quieren derrotar al proyecto sionista y liberar Palestina desde el río hasta el mar, y después atienden al primer llamado o citación emitida por el jefe de la autoridad corrupta y se apresuran para atenderla, asistiendo a reuniones bilaterales y a falsas rondas de reconciliación. La historia del pueblo palestino, con su liderazgo mediocre, es una vieja historia que se remonta al menos a 100 años y no comenzó con este grupúsculo derrotado de Ramallah. La pregunta es, ¿qué clases sociales y segmentos deciden y determinan el curso de la causa? ¿Qué fuerzas poseen el poder de decisión política y trazan las directrices del movimiento nacional? La esencia de la contradicción no es entre un pueblo y una dirigencia, sino entre las clases populares palestinas empobrecidas y una clase dominante cuyos intereses están vinculados con el colonizador y está dispuesta a conducir al 99% del pueblo de una catástrofe a una catástrofe mayor, con el fin de preservar sus privilegios de clase, sus palacios y sus intereses. Una vez más, si algún ciudadano árabe se hace esta misma pregunta y reflexiona sobre su realidad local y nacional, encontrará la respuesta clara delante suyo. En pleno siglo XXI, voy a caer en el lugar común de seguir insistiendo que los conflictos que hay en el planeta son conflictos de clases, los dominantes y los dominados, el opresor y los oprimidos. Y póngale usted, querido oyente, compañero, camarada, compañeras, el adjetivo o la categorización que usted quiera. Este pequeño comentario de Khaled Barakat, que es un trabajo mucho más extenso, traducido por nuestra compañera Bea Ezzedine, y tratando de afinar cada palabra traducida para no caer en el facilismo de mostrar un trabajo de traducción por el mero hecho de traducir algo, cuando en realidad queremos centrar el eje en lo que estos compañeros, compatriotas que luchan por la independencia de los pueblos quieren transmitir a partir de la mirada y de la lectura y de la interpretación que hacen ellos de su realidad, de la realidad más cercana que tiene el pueblo oprimido. Vamos a seguir insistiendo en este tipo de trabajos, de traducciones, porque creo que de alguna manera colabora y mucho a deconstruir un poco el relato, la comunicación oficial
como suele ocurrir, por supuesto, no solamente con los palestinos, con cualquier otro país, en cualquier lugar del mundo que tenga una representación diplomática que responda, obviamente, al oficialismo de ese país, de ese pueblo, no vamos a encontrar otra mirada, o al menos una mirada crítica. Vamos a seguir insistiendo con esto. Hay algunos trabajos que ya venimos lunes tras lunes compartiendo pequeños escritos. Vamos a hacer, no sé si nuestro compañero, el operador, el karma de los operadores, Juan Manuel Mazal, nos lleva al segundo tema musical, o vamos a la pauta institucional, Juan. Lo dejo a criterio tuyo. Vamos con música, bueno, bárbaro. Escuchamos Aksana, porque justamente en estas últimas horas, ayer domingo a la mañana, hubo un palestino que atacó y mató a un israelí. Hay algunos heridos en la zona alrededor de la mezquita Al-Aqsa en Jerusalén. Ese símbolo icónico del pueblo palestino, casualmente cansado de la judaización que la ocupación pretende hacer dentro de los mismos jardines de la mezquita Al-Aqsa y de la mezquita Al-Omar. Vamos a escuchar Aksana, nuestra mezquita, de Khaled Al-Hayat. أقصانا أقصانا حطوا الكوفية عالراس وخنجر عالخاصر، والله يا أقصى عادتنا العازم للناصر، شربنا الشهادة بمبردة من النيل بمصر، كل بيت بشيخ الجراح لا إلنا قصر، لا إلنا قصر. أقصانا فلسطين يا فلسطين راح ترجع ايام صلاح الدين، بس لو تدرين النصر الجاي لك ناصر حطين. يهودي دناس القدس طاغى وتجبار، لما كلاب العالم فيكي وبأرضك عسكر، مو عارف اصحاب الارض عمرها ما بتخسر، مقاوم سلاح الحجر والله أكبر، الله أكبر. القدس لنا والأرض لنا، والله بقوته معنا. اصمدي يا غزة العزة القاصف بيهون، رح ناخد بدار الشهداء البطل بمليون، إلك علينا هالعهد نحنا ما منخون، انت يا أرض السلام يا بلد الزيتون، يا بلد الزيتون. أقصانا أقصانا أتعرفون من أنا؟ أنا شهيدة ابنة الشهداء، أنا من وقف في وجه الأعداء، أنا زهرة المدائن، أنا فلسطين. Para de toser trabajando 12 horas, cobra 2 monedas al mes para mantener 4 personas, y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Radio La Voz,
Andando a Utopías. Canciones, poemas y noticias. Acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Lleva Querubín jabón líquido para lavar ropa de 900 mililitros al precio de 800. Querubín te da 100 mililitros gratis para que laves más, pagando menos. Úsalo con suavizante Querubín Premium para que tu ropa quede más suave y perfumada. Grupo Queruclor. Te llamo, aprieto con fuerza tu mano, beso la tierra que pisan tus pies, sé que por ti la vida daré, la vida daré. Amigos, estamos de vuelta, ya estamos transitando la última media hora de Detrás de los Muros. Muchas veces en las dos emisiones de Detrás de los Muros, los lunes acá por este colectivo que es Radio La Voz, Andando Utopías, y los viernes por Radio FM El Vecinal en General Rodríguez, en un horario un poquitito distinto y un poco más ampliado, de 17 a 19 horas, nos planteamos y le compartimos a nuestros oyentes la dificultad muchas veces para muchos israelíes, y acá quiero ser cuidadoso con las palabras porque algunas veces caemos en el lugar común de decir muchos judíos, como si realmente todos los israelíes profesaran la religión judía. Decía, muchos israelíes comparten la lucha del pueblo palestino, la lucha por la autodeterminación. Es más, existen organismos sociales y políticos de una sociedad que lleva muchos años en la lucha compartida entre israelíes y palestinos, entre ciertos referentes de la ocupación que no están de acuerdo con las medidas de gobierno que lleva la ocupación sionista en Palestina, que no están de acuerdo con el sionismo y que son perseguidos por lo menos en las últimas 2 décadas, con la misma virulencia con la que se reprime y se aniquila al pueblo palestino. Hay movimientos de paz, como Paz Ahora, por ejemplo, que forma parte, junto con Betlehem, de una comunión de israelíes y palestinos luchando y reclamando por una paz definitiva, pero una paz con justicia, como son uno de los lemas que sostienen. Y parte del trabajo que estos israelíes, muchos de ellos judíos, llevan adelante es a través de la cultura, como una herramienta imprescindible para la lucha de los pueblos y para, fundamentalmente, la reafirmación de una identidad nacional. Hay un trabajo que denominaron estos israelíes en la persona de Avi Mugrabi. Dice, la película sobre la ocupación que nadie quiere exhibir en Israel da vuelta el mundo. La gran mayoría de los intelectuales, académicos y pensantes israelíes y judíos rechazan la ocupación y la barbarie israelí y sufren la agresión de las hordas sionistas y fanáticos pro-israelíes que no admiten que alguien respete los derechos humanos de los palestinos. Algo similar enfrenta el cineasta Avi Mugrabi, que sortea el ostracismo que sufre en su país, el documental que ha dirigido sobre los territorios palestinos, programarlo en decenas de muestras internacionales. Avi Mugrabi ya no es profeta en Israel, su tierra de profetas. El veterano cineasta ha presentado este domingo en el Festival Internacional de Cine de Gijón, en España, The First
54 years, los 54 años de la ocupación militar en Palestina, un manual abreviado de la ocupación militar, un documental que entremezcla testimonios de ex soldados israelíes sobre sus misiones en los territorios palestinos, con crudas imágenes de archivo de más de medio siglo de sometimiento militar. Salvo unos pocos pases en las filmotecas de Jerusalén y Tel Aviv, nadie ha querido mostrarlo en Israel. Ni las salas comerciales, ni las televisores en abierto, ni las cadenas de televisión abierta, ni los canales de documentales. Esto, que de alguna manera es un pequeño resumen para el diario libanés Al-Muyadin, que nos hace Juan Carlos Sanz, marca claramente la posición de persecución por parte del sionismo a todo lo que contemple los derechos humanos palestinos, todo lo que abrigue la posibilidad de BDS, boicot, desinversión y sanciones, la criminalización de los activistas pro-palestinos y de las voces palestinas en la diáspora, e incluso con mayor virulencia a las voces palestinas bajo ocupación. Y justamente hoy, en una suerte de propaganda del sistema, leía una nota y me la recordé ahora. Ustedes disculpen la digresión por ahí que me permito salirme un poco de este artículo que estoy compartiendo con ustedes. Ponían como ejemplo del sistema una suerte de apología permanente de un compatriota nuestro, de un barrio, de uno de los 100 barrios porteños, no recuerdo exactamente a dónde, que en el año 2013, vaya a saber por qué motivo, decidió emigrar a Israel, seguramente convencido de la panacea de realizar Aliá y de ir a colaborar en la edificación de las bases de un país que no tenía pueblo para ese pueblo sin tierra, ¿no? Que son todos los emergentes que de todo el mundo llegaron y siguen llegando a la Palestina histórica. Y este argentino, de tan solo 26 años, después de haberse impuesto en un poco más de un año y medio a aprender a hablar en hebreo para poder ingresar a la fuerza de comando de la Marina israelí, donde fue un fiel exponente con reconocimiento a su profesionalismo en los territorios palestinos ocupados, justamente. Y habiéndose encontrado, después de algunos años, esto es hasta el año 2018, en que se encontró, en que lo daban de baja de la Marina israelí y se encontraba con que tenía solamente, después de toda la percepción como empleado del enclave colonial, con $500 en su bolsillo, que le alcanzaba solamente para un pasaje de avión. Y así fue que recaló en Estados Unidos, que con la ayuda de algunos compatriotas, de algunos paisanos, algunos de los miembros de la poderosa colonia judía de Estados Unidos, el pool que forma parte y que maneja el Parlamento en Estados Unidos, este joven argentino de 26 años, que sigue haciendo apología del derecho bíblico, utilizó en la nota que le hicieron, que tienen los judíos sobre esa tierra, vendiendo la panacea de que en muy pocos años, instalado ya en Miami, dando
conferencias, en universidades, en organizaciones no gubernamentales, logró amasar la fortuna que dio lugar a esta nota del día de hoy, que me llegara y realmente no recuerdo ni siquiera en qué portal lo he leído. Quería comentarlo porque esto es muy común. A veces no es necesario citar, no porque sea nuestra costumbre, citar la fuente porque hay muchos compatriotas argentinos que van a respetar y a defender la bandera de un país que es un enclave colonial y que nosotros desde acá sostenemos en la necesidad y en la urgencia de retirarle justamente a esos compatriotas nuestros la ciudadanía argentina. Porque en definitiva lo que están haciendo es lo que en geopolítica se recomienda, la no injerencia en asuntos internos de otros países, sean los oprimidos, los dominados como son los palestinos, o los dominantes y los invasores como los israelíes. De una forma o de otra están cometiendo el delito de injerencia en asuntos internos de un país. Vamos a hacer nuestra tercera pauta musical. Tony Catán, Habbu al-Falastiniye, su amor por los palestinos. هبوا الفلسطينية لأجل الوطن سوية، هيو شعب الجبارين عم يتنفس حرية. هبوا الفلسطينية لأجل الوطن سوية، هيو شعب الجبارين عم يتنفس حرية. دل عند العونة ونجد الجد، نفدي ترابك وطننا ونهز الأرض. فلسطينية احنا واليد باليد، وبعون الله بالعالي المعنوية. هبوا الفلسطينية لأجل الوطن سوية، ونهيو شعب الجبارين عم يتنفس حرية. يضرب تحية. هبوا الفلسطينية لأجل الوطن سوية، هيو شعب الجبارين عم يتنفس حرية. هبي يا فلسطين وانتو طلوب الروح بترخص هدية. هبوا الفلسطينية لأجل الوطن سوية، هيو شعب الجبارين عم يتنفس حرية. هبوا الفلسطينية لأجل الوطن سوية، هيو شعب الجبارين عم يتنفس حرية. Amigos, estamos llegando ya al final de Detrás de los Muros del día de hoy. La verdad que a mí se me pasó bastante rápido el programa del día de hoy. Yo al comienzo hacía una pequeña introducción de
de dónde estamos, desde dónde estamos transmitiendo y quiénes somos. Y el próximo sábado, 27 de noviembre, la red de programas de radio Vamos a Andar, de la cual Detrás de los Muros, Radio La Voz, formamos parte de este pequeño colectivo, y además integramos la cooperativa de trabajo, arte y comunicación Juan Salvo. La red está cumpliendo su primer año desde el lanzamiento en plena pandemia, y vamos a juntarnos algunos de los programas de radio a celebrar en esta semi-apertura o semi-flexibilización que estamos teniendo de la pandemia, respetando, por supuesto, todos los protocolos de cuidarnos entre todos, porque no hay que perder de vista que las distintas cepas del COVID-19 volvió y está haciendo mucho estrago en Europa, con una cuarta o quinta ola. Nos vamos a reunir el próximo sábado 27 a las 19 horas en Lo de Néstor, en el barrio de San Telmo. Hay que confirmar por una cuestión de protocolo y de espacio, pero vamos a estar celebrando un año de vida de la red de programas de radio Vamos a Andar. Nos vamos yendo, no se vayan de Radio La Voz, ya viene Huellas en la Marea con Lina y Jimena, con Jimena y Lina, y nos despedimos por acá hasta el próximo el próximo lunes 29, cuando le demos la bienvenida una vez más a Detrás de los Muros. Y para el viernes, en nuestra emisión en FM El Vecinal de General Rodríguez, de 17 a 19 horas. No se vaya, vamos a escuchar una versión de Caminito en la voz de la querida y entrañable Fairuz. Gracias, buena semana. Finalizó Detrás de los Muros. Los esperamos el próximo lunes, 18 horas.
Para de toser trabajando 12 horas, cobra 2 monedas al mes para mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Radio La Voz, Andando Utopías, canciones, poemas y noticias. Acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás.